los trabajos que estos becarios realizaron y realizan, y para conocer un poquito más desde otras perspectivas que, como siempre, son más que interesantes. Por lo tanto, darles la muy bienvenida a todos nuestros amigos en este día muy particular para la gente que se encuentra en Rosario, porque se llevó a cabo una importante marcha para reclamar por la ley de humedales. Ustedes habrán escuchado en los últimos días, en los medios, se habló mucho acerca de los incendios. Los incendios por la cuestión del humo que daba sobre la ciudad de Rosario, sobre Pueblo Ester, Villa Constitución, San Nicolás. Pero no es solamente el humo, sino lo que se está reclamando es que haya una ley nacional de humedales. La ley propone como objetivos establecer criterios de gestión, de preservación y uso racional y sostenible de los humedales, así como su biodiversidad, identificar y promover su conocimiento y valoración, su valor y potencial estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático, promover la creación de áreas naturales protegidas en humedales y corredores biológicos y culturales, el fomento de las actividades de restauración de los ecosistemas, establecer medidas para desalentar las actividades inadecuadas y las malas prácticas, así como apoyar los medios de vida y producción tradicionales y de la economía popular que hagan uso racional y sostenible del entorno. Les leí recién este pequeño párrafo para que ustedes sepan, para recordarnos que desde hace 2 décadas se está trabajando en proyectos de ley, que en diciembre pasado, el último que estaba en vigencia, terminó de perder estado parlamentario. Y bueno, nuevamente, cada vez que tenemos un proceso de humo en la ciudad de Rosario, que hace imposible respirar, literalmente. Yo que no soy de Rosario, yo vivo en Cañada de Gómez, y el martes que estuve trabajando con Olga le decía, ¿cuánta niebla? Me dice, no, no es niebla, esto es humo, 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 y todo el día hubo mucho humo. Bueno, disculpen esta autorreferenciación, pero esta introducción la consideramos necesaria para ayudar, colaborar a la toma de conciencia en este tema ambiental, que desde ASAEC lo hemos abordado y lo continuaremos abordando. ¿No es así, Olguet? Sí, comentábamos recién y le comentábamos a Daniela, nuestra invitada de esta tarde, que el año pasado, ustedes recordarán, este auditorio fiel que nosotros tenemos, que tuvimos la participación de expertos en humedales, de expertos en incendios, de expertos en especies que luego, digamos, de estos incendios aparecen. Obviamente que cuando estos incendios no son de modo tan reiterado como nos está ocurriendo ahora, ¿no? Cuando Viviana comentaba este caso de lo que había ocurrido el día que ella estuvo con nosotros aquí trabajando como hacemos habitualmente, desde la mañana temprano, pero además desde la noche anterior, el aroma, hay toda una cuestión que tiene que ver con memes ahora, donde dice, ¿qué olor tenés? ¿Qué particular olor tenés? ¿O a qué olés? Sí, huelo a humo, soy de Rosario. O ya ni siquiera hace falta que uno se identifique, digamos, ¿no? Esta cosa de los memes y el humor desde la perspectiva de lo que nos está pasando, más allá del llamado de atención, es efectivamente una gran preocupación. Pareciera ser una gran preocupación para el ciudadano, para quienes vivimos en la ciudad. De otra manera, nosotros vemos una inercia muy grande en quienes deben ejercer la acción con respecto a que esto por lo menos empiece a solucionarse, ¿no? Así que bueno, disculpen, esto tiene que ver con que nuestro vicerrector, por suerte, ha podido volver, estuvo en la marcha como corresponde, la universidad convocó, habilitó para que la gente que estaba trabajando hasta más tarde pudiera asistir.
Cualquiera de ustedes, yo después les voy a pasar a Sofía alguna de las fotos para que ustedes vean, quienes no están acá, una parte, mañana lo verán obviamente o a la noche en los noticieros, pero hay mucha preocupación y mucha familia y mucho niño en esta convocatoria, cosa que es realmente impactante, ¿no? Así que bueno, nada, comentarles esto, decirles que la preocupación desde ASAEC y desde la universidad para nosotros que convivimos efectivamente y somos de la universidad con Vivi, es para nosotros toda una preocupación y que nuestro rector y vicerrector estén allí, digamos, dando pie a acompañar, es muy interesante, muy importante, ¿no? Así que bueno, era lo que quería comentarles antes de presentar a nuestra maravillosa disertante de la tarde. Exacto, muchísimas gracias, Olguet. Bueno, recordarles a todos nuestros amigos que este programa está coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con el auspicio de la Embajada de Canadá. Cuando nuestro vicerrector esté en sala, podrá darnos el saludo. Pero mientras tanto, vamos a dar lugar a la presentación que hará Olga de nuestra amiga e invitada de esta tarde. Bueno, gracias, Vivi, otra vez. Bueno, Daniela Perrota, que nos acompaña hoy, es una joven politicóloga. Yo le preguntaba cómo quería que la presentara, porque generalmente alguien dice, soy esto, soy lo otro, me recibí acá, me recibí allá, y me parece fantástico esto de decir, soy esto, politóloga, pero en realidad hago esto otro, ¿no? Y de entre tantas de las cosas que hace Daniela, es investigadora adjunta del CONICET, secretaria de Desarrollo y Vinculación Internacional de la Universidad de las Artes y una interesante universidad en la Argentina, de la cual puede despuntar el vicio de Daniela después diciendo algunas de las cuestiones que se hacen allí. Digo porque para quienes venimos de vieja data en las universidades, el IUNA fue una irrupción de creatividad y de cuestiones maravillosas con semiólogos en su dirección, que para mí para nosotros era todo un lujo, ¿no? Es profesora de grado y posgrado de la Universidad 3 de Febrero, otra gran universidad, digamos, paradigmática con respecto a Canadá y a sus programas, y de la Universidad de la Defensa. Yo cuando hablo de estas universidades, también es interesante porque nosotros tenemos como un concierto de universidades que son las que conocemos. Uno dice Universidad de la Defensa y ahí se queda como que pasmado, porque también es cierto que mucha gente no conoce que hay una universidad de este tenor. Tuvo la beca de investigación de Canadá y la hizo en el OICE. El OICE es una particular institución de educación pionera en Canadá con respecto a novedades, realmente a innovaciones. Y trabaja digamos, en investigación en feminismo y relaciones internacionales en la UBA. Tuvo una secretaría en Claxo entre el 2014 y el 2020, pero además trabaja sobre temas como globalización, integración regional, cooperación internacional entre las universidades, va y viene con respecto a ministerios, a Cancillería, a cooperación internacional en proyectos, y es una joven que, como última actividad, bueno, estás viniendo de Mendoza, la semana pasada fuiste a dar un seminario, pero además es una de las asistentes convocadas por Claxo en el gran congreso que fue en México este año, donde se debatieron a dónde vamos, qué pasa con la educación, qué podemos hacer, qué pasa con estas nociones de género. Y comento este tema porque es una joven investigadora y además ha podido trabajar junto a otras personas que nos acompañaron, como Judith Naidorf, en estos temas que son tan impactantes. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento, primero porque ante una persona tan joven, tan ocupada, porque además es madre, tiene vida familiar, como le pasa a todo el mundo, que nos haya cedido este tiempo, para nosotros es un lujo y era lo que decíamos con Vivi, ¿no? Qué interesante tener estas personas con tanto empuje haciendo cosas en nuestro país, donde a veces parece que el tema de educación tiene todo dicho y en realidad cada vez nos damos
que hay que empezar a decir otra vez. Así que Muy bien. esta es Atento, la idea. atento. Gracias. Atento, atento. Llegó nuestro vicerrector. Así que como todos Fantástico. nuestros encuentros, les pedimos que Darío nos dé la bienvenida y así entonces le damos el micrófono a Daniela posteriormente. Bueno, Adelante, Darío. muchísimas gracias, perdón por la demora, pero bueno, estábamos también participando de una actividad muy masiva, muy necesaria, y la verdad que bueno, también estábamos con la particularidad que no estaba el señor rector en la ciudad, pero hace un ratito llegó y pudimos hacer el cambio. Yo le planteé que tenía que venirme a la actividad nuestra de cada miércoles, pero sinceramente creo que es un tema muy complejo por el que estamos atravesando, porque increíblemente estábamos en la actividad y se veía en las islas los incendios. Hay fotos que así lo certifican, ¿no? Y la imprudencia con la que se está viviendo esto realmente nos afecta. Una de las oradoras que hubo mientras estuve participando, una niña, que decía que no quería más esto, que no quería tomar más antibióticos, que no quería tener más tos. Realmente compartía con el señor rector y decía, se llevó el acto, porque realmente uno hace todo para estar bien como comunidad y como sociedad, pero siempre, compartiendo las palabras de Olga, uno piensa en nuestros hijos, piensa en el futuro, piensa en qué le estamos dejando o qué hacemos para que esto mejore. Por eso, Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por este tiempo. Yo quiero darte no solamente el saludo, sino la bienvenida como universidad para que compartamos este momento, y a todos agradecerles que como siempre estén en una nueva actividad como cada miércoles que venimos transitando, como decimos, ya hace más de un año. Así que bueno, también gracias por permitirme o esperarme unos minutos para poder llegar y estar con ustedes. Pero entiendo que tenía que compartir y participar de esta otra actividad, donde más allá de que algunos rosarinos, rosarinas y gente de otras ciudades estuvo, yo entiendo que está la comunidad en general. No hay ningún habitante que no comparta esto que estamos transitando sobre las otras cuestiones que estamos viviendo, ¿no? Un país con distintas cuestiones en lo económico, una Rosario insegura, una Rosario que la atraviesa lamentablemente el narcotráfico, y como si esto fuera poco, el humo. Gracias a todos, creo que lo importante es escucharla a Daniela, y como decimos siempre, seguramente en esta jornada encontraremos muchísimas de estas tantas cosas que hoy nos pueda brindar. Gracias a todos. Muchas gracias, Darío. Y ahora sí, Dani, queremos escuchar tu charla de internacionalización universitaria. Así que adelante, Daniela. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Olga, que hizo la invitación, a Viviana también, que estuvieron en todos los detalles. Y sobre todo porque, bueno, y muchas gracias al vicerrector. Arranqué preguntando cómo estaban por el tema de la, como decía Olga, acá en los medios de Buenos Aires muchas veces relegamos las noticias que pasan en las demás provincias y ciudades importantes de nuestro país, y algún repique en medios tuvo, quizás más pequeño por diferentes cuestiones, pero estamos ahí acompañando sobre todo esta lucha de ustedes contra esta catástrofe, ¿no? También son las cuestiones ambientales, la pérdida de los humedales y sobre todo la calidad de vida y las cuestiones sanitarias y de salud. Así que gracias por el espacio y por haber salido corriendo de la marcha y del acto para poder venir a escuchar. Y quería empezar también por este lado, ¿no? Quienes hemos transitado por una experiencia de una beca internacional o de internacionalización, siempre quedamos como, bueno, los Fulbright se llaman los Fulbrighters, y los que hemos transitado por las becas de Canadá también tenemos ese no sé qué de haber articulado con un país que es bastante parecido en un montón de cuestiones a nosotros, Argentina,
¿no? Sobre todo la amplitud que tiene para recepcionar migrantes de diferentes partes del mundo sin un escrutinio en clave de defensa tan grande, y con un sistema público de educación que también es bastante similar al nuestro, ¿no? Y ahí tenemos nuestros principales puntos de acuerdo, y que generan también una cultura especial, y un poco de eso voy a hablar también ahora. Entonces, es como que Olga activó la batiseñal, ¿no? La Canadá señal. Hacía bastante que aquellos que quedamos un poco huérfanos y huérfanas no digo de ASAEC, sino que de una posibilidad de discutir aquello que hicimos y que seguimos interactuando, está bueno ponerlo en común y compartir la experiencia para otros, y también lo enriquecedor que fueron estas experiencias. Es raro estar en el lugar de sujeto y objeto, ¿no? Al mismo tiempo, porque yo me dedico a internacionalización y parte de ese proceso tiene que ver con una experiencia de internacionalización en Canadá, ¿no? Y eso hay que dejarlo allí. Y hoy por hoy, esa red de relaciones, de colegas y de comunidades epistémicas, comunidades de prácticas y de conocimientos compartidos, sigue estando muy presente en las investigaciones que realizo. Si yo tuviera que, por ejemplo, decir en las últimas cuestiones que he publicado o que estoy trabajando, siempre hay algún colega de Canadá que está involucrado. Creso Sá es uno de ellos, Emma Svablieva es otra de ellas, y estaba justo revisando para preparar esta charla un libro que me traje de Canadá. Yo estuve en Canadá, va a ser en octubre en realidad, 10 años, es un montón de tiempo. Pero hay algunas cuestiones, te dice Canada's Universities Go Global, que es una de las primeras cuestiones que me servían a mí para pensar mi trabajo de tesis, y sigue estando bastante vigente, ¿no? Pandemia mediante, y un nuevo mundo y con sus complejidades, pero allí presente. Y otra cuestión que nada, para compartir también es, yo terminé creo que se lo dije a Olga en el encuentro anterior y lo compartí con si el público se renueva, como dice una famosa conductora de televisión, hay que volver a decir las cuestiones. Yo terminé de escribirla, no de escribirla, pero sí de determinar ese proceso de construcción de conocimiento que es la tesis de doctorado, lo terminé con la experiencia de Canadá. Entonces, para mí, Canadá, la beca Canadá y la comunidad de práctica y de conocimiento que construí desde ese momento está muy presente en un montón de cuestiones que hago. Y sobre todo el tema principal, que es internacionalización de la universidad. Y con eso voy a dar el pie a la charla. Lo que preparé para charlar con ustedes tiene que ver con cómo pensar la internacionalización de la educación superior, la internacionalización de la universidad, desde una perspectiva que esté anclada, por un lado, a las definiciones de política exterior de cada uno de nuestros países, de Argentina y de Canadá, pensándolo en clave comparativa, aunque yo no hago educación comparada, sino que casos que van aportando a diferentes miradas. Y eso también cómo se vincula con la peculiar lógica de conformación de esos sistemas educativos, y que en Canadá también es público como el nuestro, y el rol, bueno, en Canadá la federalización juega un papel más fuerte. En el caso nuestro, por las características que tiene el sistema universitario argentino, lo federal está más bien por la territorialidad que por una distribución de competencias a la hora del financiamiento en la provisión de la educación superior y de la universidad. Varias cuestiones o puntos que yo quería pasar en limpio con ustedes, o quizás dos grandes y después ir hacia abajo con cada uno de los casos. En primer lugar, que el campo de estudios de lo que es hoy la internacionalización universitaria es tributario de un conjunto de pensadores y académicas que tuvieron su lugar de trabajo en el OISI, que tienen su lugar de trabajo en el OISI en Toronto, y que vale rescatar y decir que la definición a nivel global, mundial, más utilizada de internacionalización es la que supo construir Shane Knight allá por los años 90, mediados, fines de los 90, y que se sigue utilizando como esa definición que todos y todas
terminamos utilizando. Y es la definición que dice que la internacionalización en el nivel nacional, sectorial e institucional, ¿sí?, marcando los diferentes niveles y hacia dónde se orienta, se define como el proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones y las provisiones de la educación postsecundaria, ¿sí?, de todo aquello que sigue ese nivel secundario de escolarización, y que en nuestro país es de escolarización obligatoria. Es importante destacarlo porque casi 30 años, o 20 años mejor dicho, después de esas definiciones, más entre 30 y 20, que yo me sigo considerando joven, pero ya tengo mis años, es la que seguimos utilizando. Y buena parte de esta cuestión tiene que ver con cómo Canadá construyó una forma diferente de pensar la internacionalización. Diferente, pero que no estuvo exenta de lo que diríamos un proceso de internacionalización occidental, hegemónico, y que tiene algunas características fenicias. Y este es el otro punto que yo quería marcar. Por un lado, ya les dije, la vinculación de la internacionalización con la política exterior de los países, y por el otro lado, esta idea de que la internacionalización no es una sola, no es una meta finalísima, digo, no es un fin en sí mismo, sino que la internacionalización es una herramienta que puede ser utilizada para diferentes propósitos, ¿no?, que se orienta hacia esos otros fines, que implican repensar el rol de la universidad, que implican repensar el rol de esa universidad en ese territorio, en un territorio, en el marco de esquemas de desarrollo, de proyectos de desarrollo nacional, regional, federal, usando la doble acepción de federal, ¿no?, para lo que nosotros tenemos federal y también los canadienses, y que también implica entonces entender que hay intereses, valores e identidades que se van construyendo y que están en juego y se tensionan a la hora de entender ese proyecto de internacionalización universitaria. Y que podríamos definir, si fuéramos así como evitando visiones blanco-negro o maniqueas, sino que hay un continuo de todas estas cuestiones, pero de manera sucinta o esencialista podemos decir que hay un proyecto de internacionalización que tiene una caracterización más bien fenicia o hegemónica, comercialista, vinculada a entender que la educación superior es un servicio comercial más, y que por lo tanto hay que regularlo, abrirlo, y algunas cuestiones que vamos a decir después, pero también que sobre todo desde América Latina, pero en alianza y en configuración con otros colegas, actores, redes, universitarios, instituciones, han marcado como un paradigma más solidario de internacionalización, y que estas dos cuestiones no son esencialidades norte-sur, ¿no? El Canadá, país del norte, va a ir hacia una versión mercantil, competitiva, fenicia, hegemónica, privatista, mientras Argentina per se, por estar solamente localizada en el sur global, en el sur de nuestra América, va a ser solidaria, cooperativa, no vinculada a cuestiones mercantiles, sino que más bien con otros propósitos que tienen que ver con recuperar algún conjunto de valores más vinculados a la integración, etcétera, etcétera. Las dos visiones, que son así como tipos ideales en los cuales uno podría pensar que se juega y se tensionan los proyectos de internacionalización, están presentes en los dos países. Digo, esta es una de las primeras cuestiones, y eso se vincula con la política exterior de esos países, pero también con esas características que los sistemas de educación superior han construido a lo largo del tiempo, se han sedimentado y conforman culturas académicas especiales. Dije cultura académica, eso enseguida los remite a la charla que quizás ya tuvieron con Judith, o van a tener, o la han leído, que es mi maestra, y con la que yo comparto grupo de investigación, Judith Neidorf, que le mando un abrazo si alguna vez ve este video. Bueno, dicho todo esto, lo que yo quisiera destacar, sobre todo para pensar esta vinculación diferente, es, por un lado, ya lo dije, como Canadá, por el rol que tuvo, y ahora lo vamos a hablar, a la hora de pensar sus estrategias de internacionalización, también contribuyó con un conjunto de científicos, académicas, que pensaron el tema, y su intelectual más prominente, Jane Knight, que es la definición que todos usamos y todas usamos,
Pero por otro lado, bueno, y también, por ejemplo, la profesora Ruth Heijo, que trabaja relaciones internacionales culturales, relaciones culturales internacionales, sobre todo con los puentes que ella ha tenido con China, y la idea de la internacionalización y estas vinculaciones culturales como puentes de entendimiento para el diálogo civilizatorio, el diálogo entre culturas. Esto está presente en los académicos y académicas de Canadá, y que nosotros desde Argentina sobre todo encontramos unos ecos bastante importantes a la hora de pensar cómo concebimos la universidad. Ahora bien, dicho esto, es menester destacar también que esta cuestión, cuando la analizamos desde el punto de vista de cómo la internacionalización puede ser entendida como una herramienta, entre comillas, de poder blando de los estados para promover su imagen internacional, para generar un conjunto de intercambios que luego redundan no solamente en la proyección de un conjunto de valores, sino que también en la recepción de dinero. Digo, atraer estudiantes internacionales es una actividad eminentemente lucrativa, digo, para las universidades y aquellos que pagan estos servicios. Entonces Canadá ha estado entre estas cuestiones. Pero a su vez, como país desarrollado, tuvo otros desafíos a la hora de pensar esas estrategias de internacionalización. ¿Y por qué lo digo? Porque está al lado de uno de los países que más ha invertido quizás ahora tendríamos que ver comparado con China, pero que hasta hace unos cuantos años, que más había invertido en la promoción de su imagen internacional y un conjunto, y generar, ¿no? No solo la imagen, sino que un conjunto de valores, ideas, normas e intereses favorables hacia tal país, que como los Estados Unidos, a partir de, sobre todo, el programa de la Comisión Fulbright. Entonces, a la hora de pensar hacia dónde o cómo generar o encaminar estos programas de internacionalización, más allá de aquellas iniciativas que las universidades históricamente han tenido, como todas las universidades del mundo, de relacionamiento con otras instituciones en el mundo entero, Canadá buscó promover especialmente estas iniciativas desde la beta de lo intercultural y la promoción de relaciones culturales, internacionales culturales. En español se me complica, pero sería Cultural International Relations, en relaciones internacionales en el ámbito de la cultura. Y pensar esta configuración de los programas, sobre todo en sus inicios, desde el punto de vista de la diplomacia cultural, ¿no? Y sabiendo que competía, ¿no?, entre comillas, o que disputaba esa atracción de esos estudiantes y esa promoción de estos valores, sobre todo con su vecino más cercano, que son los Estados Unidos, y una batería realmente importante y sugerente de políticas de internacionalización. Ahora bien, también por estas cuestiones de idioma y de interculturalidad, no se asemejó tanto a otras potencias en materia de internacionalización de esos primeros años. Estoy pensando los 80, los 80 sobre todo, y principios de los 90, como fueron Japón o DAD, donde la cuestión del idioma era muy importante. Para la promoción del alemán en el caso de la DAD, y para la promoción del japonés en el caso de la JICA o de otras iniciativas que tuvo el gobierno de Japón. Ahora bien, así como digo todo esto, ¿no?, y uno puede encontrar vinculaciones más fuertes con cómo Argentina piensa su internacionalización, que tiene que ver desde el punto de vista de los valores a promover, la democracia, la integración regional, pero también pensando en las cuestiones del interculturalismo y la multiculturalidad, porque Canadá efectivamente, esta frase tan cliché que es un crisol de razas, efectivamente lo es. Sus campus, su vida, la forma de entender cómo las instituciones universitarias están atravesadas por su sociedad y sus territorios, tiene que ver con esta política bien abierta que es semejante a la nuestra en términos de incluir poblaciones migrantes, refugiados, y sobre todo atraer mucha migración calificada y no calificada. Dicho esto, también es verdad, y hay que decirlo con todas las letras, que así, cuando se comienza a incorporar
la educación superior como un servicio comercial en la OMC, en la Organización Mundial de Comercios. Esto acontece más o menos en el año 1998, cuando una nota de la OMC vinculada al capítulo de el GATS, que es el Acuerdo General del Comercio de Servicios, dice algo así como que si al interior de cada uno de los países se acepta que existe la provisión privada de educación superior, entonces la educación superior es un servicio y entonces debe ser regulada por las mismas reglas de juego del comercio internacional de servicios, y se construye la cuestión de los 4 modos de provisión de servicios educativos a distancia, presencial en el extranjero, con inversiones, etcétera, movilidad, etcétera, etcétera. Y Canadá fue uno de los países que, junto con Estados Unidos, Reino Unido y Australia, generaron una coalición, ¿no?, que promueve o que promueve esta mirada más vinculada o anclada al comercio de servicios para la educación superior. ¿Por qué? Porque efectivamente, en estos años, a partir de estos años, el comercio de servicios educativos hace, ¿no?, un pico y un boom y comienza a generar grandes dividendos para los países y las instituciones. Hago una pequeña nota al pie, y me reiría al mismo tiempo que lo decía, no para el caso de Canadá, pero sí para el caso, por ejemplo, de Australia. Australia, hasta la pandemia, los grandes ingresos que tenía, que eran casi que, si uno miraba cómo se compone el Producto Bruto Interno de esos países, el componente de servicios, de comercio de servicios y de servicios educativos era uno de los que estaba en el inicio. Australia realmente tenía a la educación internacional y sobre todo a los vínculos con estudiantes y con China en el top 5 de los ítems que más contribuían o aportaban a ese Producto Bruto Nacional, ¿no?, interno. Con la pandemia eso mostró la dimensión que tenía, porque se cerraron las fronteras, no se enviaron estos estudiantes, y en este escenario, para Canadá también, Canadá tuvo como 2 grandes momentos importantes en este sentido, donde se combinaba esta visión de internacionalización más fenicia con una internacionalización más solidaria o cooperativa, que en los últimos años, que fueron 2 grandes momentos. En el primero, con el gobierno de Trump, ¿se acuerdan ustedes, o quizás lo han seguido por algún medio de comunicación, que Donald Trump instauró lo que se llamaba el travel ban, ¿no?, una prohibición del viaje, y sobre todo que afectó fuertemente a la educación superior internacional, de darles esos visados internacionales a estudiantes, sobre todo de China. Entonces, una de las cuestiones de las que Canadá se benefició en este primer momento fue la recepción, o pensar como posible localización de estos estudiantes a Canadá. Y el segundo fue la pandemia, porque recordemos también que la pandemia en países más negacionistas, estoy pensando nuevamente en el mismo gobierno de Donald Trump, donde hablaban del virus chino, generó, ¿no?, que estos estudiantes interrumpidos en su movilidad pudieran ser captados por Canadá. Y lo digo así porque una de las características más salientes para una bonaerense que va, yo soy bonaerense, no soy porteña, que va a Canadá, a un campus universitario, es encontrar una mayor preeminencia de estudiantes de Asia, que es algo que no vemos en nuestros campus, por decirlo de alguna forma, en Argentina o en América Latina en general. Pero que a su vez eso se combina con la preeminencia que tienen los pueblos originarios, las poblaciones indígenas de Canadá, ¿no?, como esas poblaciones también tienen un peso fuerte en estas instituciones, y sobre todo estoy pensando en mi micromundo, que es el OISI, ¿no?, el Ontario Institute for Studies in Education, que tenían allí esa presencia y que también ayudaban a configurar no solamente un perfil que uno podría decir enmarcado en una internacionalización más competitiva, comercial, vinculada a atraer estudiantes y a beneficiarse de esos intercambios, con una internacionalización que respetaba a las comunidades locales, que respeta a las comunidades indígenas, y donde los saberes ancestrales o una mirada más decolonial de lo que es la universidad podía estar presente. Y todo esto lo digo porque si nosotros, hablando de Canadá, pero yo le dije, vamos a tratar de hacer algo más comparado. En Argentina estos debates ingresan un poco
más tarde, ¿no? La cuestión de la internacionalización. Y sobre todo separan, si uno lo analiza, si lo analizamos desde las políticas y los discursos asociados a esas políticas y las narrativas, para la región latinoamericana y para Argentina en particular, hay algo que funciona, ¿no? Que unge todas estas cuestiones vinculadas a la internacionalización universitaria, que es poder entenderla como parte constitutiva de un principio básico que es entender a la universidad como derecho, ¿no? Como un derecho humano y un bien público y social. Y que esto se consagra en el año 2008 en la Conferencia Regional para la Educación Superior, la CRES, vinculada a la UNESCO, ¿no? al IESAL UNESCO, que está en América Latina, en Colombia, en Cartagena de Indias, en ese año. Y que lo que termina de motorizar esa declaración final que coloca la universidad como derecho es un proceso de contestación a esa mercantilización que se estaba dando. Por esos años, con la inclusión de la educación superior en la Organización Mundial del Comercio, pero que luego fue también articulada con lo que la pandemia nos deja y nos muestra más visiblemente, que es poder usar estas plataformas de educación a distancia que están generadas por grandes multinacionales del conocimiento. Acá se abre una gran caja de Pandora, donde podemos hablar de proveedores privados, de las editoriales, que son empresas editoriales internacionales, que son aquellas donde publicamos para ser evaluados. Digo, todo esto que se estaba discutiendo tiene que ver con cómo pensamos la internacionalización universitaria. Y vuelvo, para nuestra región y para nuestro país, la internacionalización universitaria anclada al derecho a la educación está vinculada con cómo se pensó la política exterior y cómo se piensa nuestro sistema educativo, nuestro sistema universitario a nivel nacional. La política exterior de esos años estuvo más vinculada, ¿no? sobre todo el boom de la internacionalización, que es a partir del primer lustro de los 2000 hacia acá, del 2005 más o menos en adelante, con la creación de un conjunto de políticas en la Secretaría de Políticas Universitarias, a partir del PIESI, que tiene que ver con el programa de misiones, el programa de apoyo a la Universidad Argentina, el programa de redes. Digo, todas esas cuestiones estuvieron vinculadas a generarla, a profesionalizar, a crear, profesionalizar y generar lazos con instituciones que está mal decir que eran solamente para la región latinoamericana. Hay un fuerte sesgo vinculado a la integración regional, sobre todo pensando en Mercosur y Sudamérica, y lo sur-sur, pero que tampoco estuvo tan ajena de encontrar esas contrapartes como instituciones canadienses que compartieran esta misma comunidad de práctica o comunidad epistémica. Y lo digo así porque a veces confundimos que acá somos todos esquema solidario y en Canadá son todos con mercantiles, pero la realidad es una mezcla de ambas visiones que a veces en la misma institución genera, y en el mismo investigador, en el mismo instituto, genera situaciones medias esquizofrénicas y contradictorias. Ahora bien, dicho esto, también es importante destacar para el caso argentino que si bien Canadá no estuvo en estos años como en el spotlight, también tiene que ver con cierta retracción, y los que participamos de las becas de estudios canadienses lo vimos, que tuvimos un conjunto de políticas hasta el 2012 y que después fueron interrumpidas para mirar a Asia. Esto también tiene que ver con esa configuración de la política exterior y cómo ya en ese entonces Canadá avisoraba esa expansión hacia Asia, ¿no? China, pero también el resto de Asia. Entonces, bueno, ahí también tenemos esa doble mirada. Y una última cuestión que yo quería compartir con ustedes, o dos, tiene que ver con lo siguiente. Pensando la integración regional, de hecho, antes de empezar me imprimí mi informe final de lo que fue la beca, y están estos temas así como muy presentes, por supuesto pandemia mediante y un mundo más complejo, pero por ejemplo pensaba el tema de lo regional, porque una de las características más salientes que encontrábamos para pensar la internacionalización universitaria en Argentina y en Canadá tenía que ver con la política de integración regional. Y por supuesto yo siempre llevo agua a mi molino, que yo trabajo en integración regional y por eso era que parecía saliente. Podríamos también decir que lo saliente de Canadá respecto de Argentina tenía que ver con cómo ya en ese entonces lo intercultural, multicultural, el plurilingüismo estaba muy presente en Canadá, y que en Argentina va a ser más un tema de estos años que
de hace 15 años atrás o 10-15 años atrás. Pero vuelvo a la cuestión de la integración regional. Para el caso de Argentina, el Mercosur y las estrategias de internacionalización a partir de la construcción de región fueron como las más gravitantes, sobre todo en esta clave y en este eje de la internacionalización universitaria solidaria. Y para Canadá, por la propia lógica que tiene el NAFTA, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, NAFTA es lo mismo el nombre en inglés, la educación y la internacionalización está vinculada al capítulo de inversiones y de servicios del NAFTA, ¿no? Nuevamente se ven estos dos polos que si solo nos quedáramos con esas dos imágenes, diríamos que Canadá es mercantil y Argentina es solidario, pero como ya les dije, en la práctica ni un polo ni el otro, sino que Canadá tiene todas estas otras baterías que tienen que ver con la promoción de una identidad internacional vinculada, asociada a un conjunto de valores, mientras que en Argentina tenemos esto, pero también, sobre todo en esa internacionalización que se fue dando por la diseminación de prácticas evaluativas globales en nuestras instituciones, también tiene de esta otra imagen más mercantilizada, más competitiva, más hegemónica, y donde hoy también, post pandemia, la internacionalización pasa a ser también una caja, ¿no? Sobre todo a partir de lo virtual, para poder suplir otros problemas de presupuesto. En el caso del Mercosur, con alguna, vuelvo a lo regional y cierro con esta idea para dar paso a preguntas. En el caso del Mercosur, en nuestro país, como pionero en el Mercosur y como un líder fuerte, agendas de movilidad, agendas más recientes de investigación, pero sobre todo agendas de acreditar calidad desde una perspectiva autonómica que se separe del proceso de Bolonia. En el caso de Canadá es la regulación del comercio de servicios, de las inversiones privadas, sobre todo en instituciones educativas, y de la certificación de un conjunto de actividades, formaciones y competencias para promover la movilidad de trabajadores en América del Norte, mientras que esto no se dio, o no se dio hasta muy poquitito, y con diferentes características en el Mercosur. Todo este rodeo para decirles que la internacionalización tiene que ser siempre una herramienta, que los fines los colocan quienes llevan adelante esos procesos, ¿no? Hay un componente político, politizado en el buen sentido de esa internacionalización, y que en esa definición de Knight que todos usamos, el componente que deberíamos agregar y que está más presente en sus continuadores, y que ella también problematiza, porque últimamente hay un consenso de que la internacionalización se volvió un término atrapatodo y que tenemos que devolverlo a dotar de contenido, pero lo que yo sí le quiero dejar como último punto es que la internacionalización está al servicio de esas otras metas, de esos otros fines, y que hay un componente que tiene que ver con hacer una contribución significativa a la sociedad, ¿no? Que es per se una de las metas o la meta de las instituciones universitarias. Entonces, yo quería compartir con ustedes esto. Hay mucho más de lo que podemos hablar, compartirles lecturas. La verdad que me emocioné, me entusiasmé mucho a la hora de preparar esta charla, aunque quedó media errática, porque fue volver como a las raíces donde todo comenzó. Así que, siendo I22, damos paso a preguntas, comentarios y demás cuestiones. Muchísimas gracias, Daniela, la verdad, brillante, como ya te conocemos. Con Olga estábamos entre nosotras meta comentar qué bueno, qué bien presentado toda tu exposición, todo el contenido y cuántas cuestiones se fueron entrelazando en tu exposición. Así que le pedimos a nuestros amigos que vayan escribiendo en el chat el que quiera hacer alguna pregunta y así les vamos cediendo el micrófono. Mientras tanto, seguro que Olga, Darío tienen muchas cosas para ir comentando. Bueno, yo voy a comentar algunas cosas, digamos, hacer como si fuera un glosario de términos que me parecen interesantes como para que nuestro auditorio también piense. Yo lo miro a Darío porque Darío en el tema de internacionalización siempre ha tenido una gran ocupación y preocupación desde la facultad, ¿no? Desde su propia facultad. Pero además esta cuestión tan clara que pones en evidencia
una cuestión dicotómica que tiene que ver con qué consideramos que es Canadá y qué es Argentina desde la perspectiva de la internacionalización, que me parece importante. La mención del Mercosur, con las falencias o no que pueda tener y lo que pudo haber hecho o no con respecto al tema de internacionalización. Estas cuestiones que tienen que ver con Mercosur, multiculturalidad, la cuestión de mercantilismo, la cuestión de ser solidario, el tema de tocar la situación de la política como lo necesario desde el punto de vista de la instrumentación de esta internacionalización, tomándola como herramienta, es decir, hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer. Y esta otra mención, que también tiene mucho que ver con lo actual, que es el tema de desplazar un poco la noción del modelo de Estados Unidos para pensar en China, para pensar en Asia, digamos, en todo lo que son los nuevos componentes, ¿no? Y una falencia, creo, marcada por la cuestión de lo que nos comentás, nos enseñás y nos marcás, que tiene que ver con la necesidad del idioma en las universidades. Y creo que esto es sumamente importante. Hablo de universidades, que es una manera de decir, en todo nuestro recorrido, ¿no? En todas las escuelas técnicas, en lo que fuera. Desde el punto de vista que no es un problema de nacionalismo no hablar otro idioma, sino que tiene que ver con la posibilidad de esta otra terminología interesante que tiene que ver con las comunidades de práctica. Y lo digo porque con Darío también y Viviana hemos organizado unas comunidades prácticas terapéuticas, digamos, desde otro lugar, pero estas innovaciones con respecto a cómo manejar el intercambio, la posibilidad de trabajo en conjunto, vos mencionás mucho, lo haces como una cuestión de participación interna, digamos, se lo nota, la noción de comunidad de práctica, ¿no? Me parece que esto es sumamente interesante. Es tan claro lo que dijiste que es mucho más sencillo decir qué podemos hacer rápidamente para armar algo en conjunto y atropellar a algo. Digamos, esta sería la idea, ¿no? Que me parece que es tan interesante. Así que bueno, nada, comentarte estos términos que me parecían que nuestro auditorio, como la noción, decía yo al principio, de OICE, digamos, ¿no? Estos lugares donde los países determinan como herramienta la internacionalización para decir esto somos, esto queremos y necesitamos que vengan muchos para desde muchos lugares poder armar un concepto común desde la perspectiva del contacto, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que esto queda muy claro. Así que gracias, Dani. Gracias. Bueno, acá tenemos a uno de nuestros amigos, Diego Rodríguez, que tiene una pregunta bien concreta para formular a Daniela. Diego, ¿estás por allí con micrófono, cámara? ¿Querés encender y le haces la pregunta? Hola. Sí, adelante. Hola. Adelante. Sí, te escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto. Ahumado. Soy rosarino. Soy argentino. Esto es federal, justo que dijo el vicerrector. Bueno, no. La pregunta, justamente, y creo que, si mal no entendí, es eso, la oferta académica que tiene que Canadá, particularmente cómo nos deja hoy actualmente, porque Argentina era un nivel, o por lo menos, no, bueno, se te ve joven, se me ve más antiguo a mí, ¿no? Argentina era una visión mucho más elevada académicamente de lo que escuché ahora. Y bueno, ¿cómo nos deja ahora? Visto de lo actual, de tu perspectiva. Muchas gracias, Diego. Bueno, cierro. Cierro nomás, que estás ahí volviendo. Dos cuestiones como para puntualizar. Respecto de todas estas discusiones sobre calidad y demás, Argentina sigue teniendo y tiene en un conjunto de áreas
nicho y en general un sistema educativo de calidad, que es masivo y es de calidad. Es bastante complejo entenderlo esto fuera de Argentina. Pero si pensamos sobre todo a nivel de investigación, nuestro país está en estas áreas, ¿no? que digo, bueno, en las que somos más pioneros, estamos insertos en una red global, mainstream, y que sigue piripipí a rajatabla todas las métricas de la evaluación científica de élite. Eso es importante destacarlo, porque a veces como que nos olvidamos, o no digo que nos olvidamos, que a veces estamos muy metidos en los problemas que tenemos en las instituciones. Yo vengo de una reunión de gestión hoy en la universidad y decís, ¡ah! Y quedamos y nos acostumbramos a veces a dar clases en condiciones medias extrañas o que parecerían extrañas, pero a su vez estamos en la élite de la investigación. Entonces, esto lo quiero decir porque efectivamente participamos de esas redes, participamos en Canadá, tenemos argentinos que han sido formados en el grado en Canadá, en Argentina, que están muy bien insertos globalmente y en Canadá también. Digo, estoy pensando, yo conozco de las ciencias sociales, pero por casualidades de la vida, del intercambio que hice, también de ciencias médicas, y estamos muy bien metidos en términos de formación en ciencias médicas. Quizás lo que sí me parece interesante destacar es con qué herramientas contamos para promover estas cuestiones. Digo, los programas del ministerio, lo que se llamaba programas especiales, el vicerrector me va a entender cuando le haga el guiño y decir que estamos con temas presupuestarios, de hace ya venimos arrastrando el mismo monto hace unos cuantos años. Los programas especiales han retornado, pero no todos los programas especiales que había. El programa de, por ejemplo, los de internacionalización, el programa de apoyo a las oficinas de relaciones internacionales más fuerte que había. Y el programa de redes no están, digo. Y eso también tiene que ver con los contextos de nuestro país y con un contexto también global, porque no es solo exclusivo de Argentina, ¿no? Donde este financiamiento se ha ido hacia otros lados. Y ahí hay un punto. Pero dicho esto, me parece que ahí el tema fue que América Latina en su conjunto, salvo Brasil, no fue foco de los países centrales en los últimos años, porque de la misma forma que Canadá dejó de mirarnos en el 2012, también a partir de esos años, digo, la Unión Europea, con los programas Horizonte 2020, que fue la reformulación de los programas marco, tampoco nos tenía a nosotros como en el foco de la cooperación. Me parece que ahí también quizás yo, solo por pensar el caso de Canadá, no es algo que Canadá decidió de ayer para hoy decir, bueno, basta de América Latina, basta de Argentina. Bueno, se priorizó Brasil por el peso específico que tiene Brasil como potencia emergente y en esos años sobre todo, pero si vos vas a analizar, por ejemplo, las acciones de cooperación y de internacionalización de la Unión Europea, pasó lo mismo. Entonces siempre hay como un juego de disputa, o sea, estamos en una región, y acá quizás los colegas de internacionales de Rosario tienen mucho más que yo para decir, pero siempre nuestra región, nuestro país está en un espacio de disputa que no está exento de las tensiones y las modificaciones de hacia dónde va el poder mundial. Hoy volvemos a hacer foco porque hay una situación peculiar, hay una guerra en Europa, y porque hay un conjunto de tensiones, y también porque los países y estos actores empiezan a ver que cuando vos no ocupas un lugar, lo ocupan otros. China se acercó mucho más a la región y eso llamó la atención otra vez nuevamente de los actores. Entonces es importante también ir marcando esas cuestiones. No es que dejamos de ser foco quizás por una pérdida de calidad, sino que dejamos de ser foco porque nosotros seguimos haciendo las cuestiones que hacemos, pero somos menos prioritarios a la luz de una reconfiguración geopolítica más global. Por eso Asia tuvo mucha fuerza en el caso de Canadá en esos años, pero no solo de Canadá. Si ibas a Europa en el mismo momento, tenías Asia y África, ¿no? Pero sobre todo Asia y el oeste, el este europeo, para contener ciertas cuestiones. Entonces, bueno, ahora estamos como en este nuevo proceso. Y así como digo esto, por ejemplo, en los últimos 2-3 años, yo solo con ver las convocatorias que han salido, IDRC, que es la agencia de financiamiento
de Canadá está financiando un montón de investigaciones vinculadas a temas de salud, temas ambientales, temas vinculados a mujeres y diversidades, y temas vinculados, casualmente, porque estuve hace poquito en una reunión de Claxo, temas de evaluación científica. Digo, ahí está de vuelta puesto el foco en esos temas urgentes. Bueno, y pobreza y desigualdad, que es como un gran paraguas de todas las cooperaciones, o transversaliza todas esas cuestiones. Entonces, lo digo en ese sentido. Ahora, así como hay algo que no está tan medido, sí está medido para los países que adhirieron al GATS y cuantifican, ¿no?, cuánto gana cada país por educación superior y todo lo asociado, porque no es solamente el estudiante internacional que paga una cuota, sino que es que vive, tributa, digo, y toda la cuestión. En buena parte de nuestros países no está medido, no medimos cuánto aporta, por ejemplo, un estudiante, sobre todo pensando en los limítrofes que vienen a hacer carrera completa, o posgrado porque les sale más barato que sus lugares de origen. Y sobre todo variables macroeconómicas mediante, lo que ya sabemos, lo que nos está quitando el sueño todos estos días con los vaivenes macroeconómicos, pero lo que no medimos es, por ejemplo, tomando un caso modelo de un estudiante, no sé, colombiano, que vino a hacer ciencia política, que va a hacer ciencia política a Rosario. ¿Cuánto ese estudiante, en términos de su alquiler, de lo que compra todos los días, de lo que tributa cotidianamente, aporta a nuestro PBI? Digo, esas otras cuestiones no están medidas y no es fácil de medir, porque también para nosotros, un estudiante limítrofe que viene a hacer una carrera completa no es un estudiante internacional, ¿no? Porque muy rápidamente tiene residencia, DNI argentino, precaria, bla, 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 es un estudiante. Para el CIU es argentino. Digo para el CIU, lo pienso en cabeza de gestores universitarios. Para el CIU es un estudiante argentino. Entonces, bueno, ahí se va complejizando, porque si nosotros tuviéramos que hacer, que era una de las grandes discusiones que como argentinas, colocamos con otros países, nosotros tuviéramos que hacer un estudio de cuán internacionalizado estamos, estas variables son muy importantes. Y se ha ganado mucho. Yo acá voy a hacer algo, volviendo como para cerrar. Nuestro país es competitivo, nuestro país atrae estudiantes, no solo por la variable macroeconómica, sino porque somos buenos. Digo, nuestras universidades nacionales, Rosario, La Plata, la UBA, Córdoba, digo, las grandes, las más chicas y las del Bicentenario también, pero las de mayor tradición, digo, porque el peso de la historia no lo puedes negar, atraen muchos estudiantes universitarios y eso se pone en valor. Y también la pandemia nos permitió ver todo esto. En pandemia a mí me tocó estar en el Ministerio de Educación, en la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, y el PIESI, que es el programa de la SPU de internacionalización, lanzó un relevamiento de las personas académicas, universitarias, científicas que estaban afuera del país y que había que traer, ¿no? Y que estaban en diferentes situaciones. Se armó como una cosa en emergencia, y ahí, si ustedes en este momento visualizan un iceberg, lo que nosotros conocíamos como sistema era la puntita, pero se multiplicó por 10 aquello que realmente estaba movilizado. Nuestro país moviliza gente, moviliza actores. Por ejemplo, recién me llegó una convocatoria del Ministerio de CONICET, convocatoria. Ahora existe, el CONICET acaba de crear la figura de investigador concurrente, que si hay argentinos, sobre todo argentinos en el exterior, que trabajan con instituciones de nuestro país y son investigadores, y hay una colaboración fluida, pueden ser como adscriptos, se llama concurrentes, pero pueden ser como adscriptos al CONICET. No se le paga más, no ganan nada, más que decir somos un investigador concurrente del CONICET con tal o cual institución. Bueno, eso es que pasa de hecho. Entonces me parece que por ahí es interesante destacarlo, y quizás no quiero parecer como eslogan de otros gobiernos, pero no, el talento, el conocimiento argentino está muy bien visto y es muy bueno a nivel regional y global, y por eso tenemos estas
posibilidades de articulaciones. Y me callo porque estoy hablando mucho y ya dije lo mismo 2 veces. No, está muy bien, No, Daniela. perdón, Vivi, quería comentar esto. Una de las cosas que vos estás comentando en este momento es también que nosotros tenemos una gran falta de información de lo que nuestros ministerios tienen con respecto a posibilidades, ¿no? Vos mencionaste algunas agencias, AIDERCI es para nosotros una agencia conocida y en la Universidad de Rosario ha intervenido en muchísimos proyectos, como SIDA, que es otra agencia canadiense. Pero si nosotros nos sentamos a buscar en el Ministerio de Educación, en las convocatorias, y esas convocatorias tienen digamos, una desgracia, porque dinero que no se articula para lo que fue previsto sale del presupuesto, más allá de los problemas que tenemos ahora, y no vuelve. Y esto también es muy importante. Así que gracias por esta novedad del investigador concurrente, digamos, que es tan interesante, pero bueno, yo también me callo y gracias. Darío, Vivi, perdón. Sí, nuestros amigos, simplemente para comentar que en el chat todos destacan la claridad con la que hiciste la exposición, que Ine Peirano dice respecto de ciencias sociales de la UBA, que tiene conocimiento de causa, de que están muy bien posicionados, rankeados, como la mayoría de las universidades argentinas. También Mauricio Gorosito comenta que siempre hay argentinos en algún lugar destacándose, al igual que Luis Barrera. Entonces, bueno, decir que estamos de acuerdo y que coincidimos en que necesitaríamos seguir escuchándote. Les anticipamos a todos que la tendremos a Daniela en la Convención de Estudios Canadiense, que se realizará 31 de octubre, 1 de noviembre, que ya les haremos llegar toda la convocatoria, las invitaciones, con el debido tiempo para aquellos que no son de acá, de Rosario, de Santa Fe, sino que tenemos amigos de muchas provincias, bueno, puedan planificar el viaje y puedan acompañarnos en ese evento tan destacado. Bueno, y sin más, ahora sí, le vamos a pedir a nuestro vicerrector que haga el cierre de la jornada. Gracias, Vivi. Sí, voy a intentar ser breve. Yo creo que voy a tener la oportunidad de conocer a Daniela en la actividad y tomarnos ese café que a todo el mundo le invito. Obviamente me tiraste un montón de disparadores para que conversemos de un montón de temas, o sea, trataré de ser lo más breve que pueda. Digo, la educación es un derecho, o sea, temas fundamentales y conceptuales. También es muy cierto tu análisis con respecto a aquellos estudiantes extranjeros que vienen y generan toda una cuestión de recursos en nuestro país, pero también es cierto que vienen inclusive de países con universidades de gestión pública, pero aranceladas. En este caso, la República Argentina sigue sosteniendo una perla, que es la Universidad de Gestión Pública con ingreso irrestricto y no arancelada. Y es un beneficio para aquellos que vienen, que sustentan todos y cada uno de los ciudadanos argentinos desde siempre pagando sus impuestos. Y esto también, simplemente para comenzar un diálogo y un debate. Yo voy a dar una posición que puede ser un poco controvertida, que es cuestionada y que fácilmente agredida. Pero yo creo que también nosotros deberíamos tener políticas para ese 95, 94% de argentinos que nunca llega a la universidad, pero que sí paga los impuestos, en aquellos que nos formamos siendo argentinos y también aquellos que vienen a formarse en nuestras universidades, es una devolución. Yo creo que hay mucho para devolverle a esos ciudadanos que normalmente no llegan a la universidad, que no la conocen y que tal vez nunca la pisan, pero que es de ellos, porque nosotros tenemos muchas dificultades, eso yo lo asumo, Dani, pero también es cierto que tenemos esta perla. También en una parte dijiste, vengo de una reunión en la universidad, estamos viendo el presupuesto que viene, es más, presupuesto que no está aprobado por las cámaras, presupuesto que venimos trabajando de años anteriores, en un país, y esto no es actual, de décadas de acostumbrarse a vivir en inflación,
de acostumbrarse a entender que la inflación que tenemos casi la naturalizamos, cuando una inflación de las mensuales que vemos nosotros en otros países son anuales y terminan generando un movimiento institucional y político en esos países porque parece abrumador. Pero también dijiste algo que me gustó mucho, porque hablaste del Producto Bruto Interno. Yo creo que una de las necesidades de nuestro país y de nuestra república es que nosotros reordenemos nuestro mercado interno para tener un mejor Producto Bruto Interno, para tener una mejor producción, porque es cierto, muy cierto lo que dijiste, Dani, de la capacidad de los profesionales argentinos que se destacan en cada uno de los lugares del mundo donde están. Yo soy odontólogo, y los odontólogos tenemos una posibilidad cierta de trabajar en distintos lugares más, de haber ido a acompañar creación de facultades de odontología por la capacitación que obtenemos. Tal vez no tenemos todos esos recursos tecnológicos que existen en el mundo, pero sí tenemos una capacitación con pacientes permanentemente que nos dan una experticia por ahí diferente y una calidad en la prestación tan fundamental, porque cuando atendemos a un paciente es una persona, es un ser humano, como nosotros, con preocupaciones, con dolencias, con distintas situaciones que tiene que sobrellevar. Y yo creo que nos destacamos porque realmente el empeño y el trabajo que realizamos en estudiar y formarnos se demuestra en el momento de ejercer cada una de las profesiones que tenemos. Por eso digo, espero que fines de octubre, principio de noviembre estés por acá y que me permitas compartir un café para charlar de tantas otras cosas, porque todo el tema que abordaste en lo personal me apasiona, a pesar de que vengo de esta otra profesión que tiene que ver con la odontología de la salud, pero bueno, abordé la gestión como una definición de vida, y mi primer decanato fue allá por el 98, y he tenido la oportunidad de ser más de una vez decano de la Facultad de Odontología, secretario general de la universidad, hoy me han honrado siendo vicerrector. Y yo creo en la política, porque para mí, como dice el diccionario, la política es tomar decisiones. Y nosotros tenemos que tomar esas decisiones que tanto nos faltan para poder seguir mejorando este país hermoso que tenemos, porque tenemos un país maravilloso, un país que lo tendríamos que llevar para adelante y para arriba cada día más. Pero no puedo, no sé, Sofi, si podemos poner las imágenes que gentilmente me han compartido. Yo quiero terminar este día de hoy como lo hacemos habitualmente, pero compartiendo lo que hoy vivíamos en el Monumento Nacional a la Bandera, en la movilización en defensa de los humedales. Pero qué increíble, ¿no? Parece una provocación. En el mismo momento que estábamos dando este mensaje, se ve claramente en las islas cómo se estaban quemando. Lo digo una provocación porque esta marcha y esta movilización estaba muy bien citada y muy bien convocada al horario que iba a ser. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer con esta imagen es seguir profundizando las políticas para mejorar, y aquellos agresores, demostrarle que somos muchos, muchos más los que creemos que el país es posible mejorarlo día a día. Me cuesta hilvanar algunas frases más, tal vez la imagen me emocionó demasiado, porque realmente está costando vivir en Rosario y mucho más respirar. Está costando seguir adelante. Hoy prácticamente el barbijo lo seguimos planteando ya por el tema de las quemas, más allá del COVID tal vez, ¿no? Porque los problemas respiratorios se hacen muy presentes y otros tantos que estamos teniendo. Un placer haberte escuchado, Dani. Espero que me aceptes el café cuando estés por Rosario y charlar de tantos otros temas. Y como digo siempre, gracias a todos y cada uno de los que nos acompañaron hoy. Y tenemos una forma de cerrar, Dani, que es Sofía, Viviana, Olga, gracias. Nos vamos. Hasta la próxima jornada. En defensa de la institución, por más Universidad de Gestión Pública y por más ciudades sin humo. Que terminen bien el día. Y muchas gracias. Hasta el miércoles próximo. Un beso a todos.
Chao, gracias. Gracias a vos, Dani, por todo. Muchísimas gracias. Nos vemos ahí fines de octubre, principios de noviembre, y como otro dato, el 11 de noviembre hay un encuentro de la red de graduados, los que llevamos graduados en universidades nacionales de gestión. Vamos a estar en Rosario, así que también les agrego que 11 y 12 estamos en Rosario por la red de graduados. Se confirmó ahora. Ahora le paso a Olga el flyer para que vea la fecha. Perfecto, te vamos a convocar para otra actividad. Gracias, Dani. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.